Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Seis 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al general de policía Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial. Lo invitamos de su experiencia a analizar estos hechos que se reflejan en las calles por el sicariato, la injerencia de las bandas organizadas y, lo más grave, la participación de menores, cada vez de menor edad, que incluso están actuando como sicarios. Hay un caso de un chico que se presume que asesinó, está siendo investigado el caso, a un policía en Esmeraldas, y vino a participar en un secuestro de una pareja de quiteños aquí en el Valle de Tumbaco, y que fueran rescatados por una tarea exitosa de la unidad antisecuestros de la Policía Nacional. Fueron rescatados de manera casi inmediata. Pero la preocupación general, Juan Carlos Rueda, ¿qué hacer con estos menores infractores que ya no solo contribuyen con entrega de información, son partícipes directos de estos actos que realmente están preocupando a los ecuatorianos? Muy buen día, general Juan Carlos Rueda. Buenos días, Miguel. Buenos días a los radioescuchas y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. En efecto, los problemas de la inseguridad deben contextualizarse. Este no es un problema que surge espontáneamente y en el último tiempo. Yo creo que este es un problema que ha venido gestándose, que se ha venido produciendo en un contexto general en el que hay también problemas en el orden estructural. Y me refiero a que estos contextos deben circunscribirse a una descomposición de los aparatos institucionales, el aparato jurídico, el aparato educativo, el sistema penal y el sistema de educación, desde luego. Entonces, en ese ambiente son miles de jóvenes que están vinculándose a estos sistemas criminales, y por eso es preciso abordar desde el conocimiento, desde la técnica, desde la criminología, desde la psicología criminal, y por eso es preciso que las personas que están haciendo política pública intenten de alguna forma resolver, y no solamente cuando se dan estos problemas que alarman a la comunidad. Como les repito, hace varias décadas ya hubieron infiltraciones de las maras salvatruchas en el Ecuador. La influencia que se generó sobre pandillas juveniles que a esa fecha, hace 2 décadas, ya sumaban miles de miembros, miles de jóvenes que provienen de hogares desestructurados en su mayoría, aunque no todos, porque hay también gente que busca estos niños buscan reconocimiento social, buscan aceptación. Entonces, lo que deben realizar las autoridades es generar los espacios donde efectivamente se generen los valores en el ámbito cívico, en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito ocupacional, de tal forma que ahí encuentren estos niños las condiciones para su desarrollo, y que no encuentren este contexto que les ofrece anonimato, que les ofrece clandestinidad, en este contexto que les ofrece satisfacer expectativas en forma inmediata, en el cual se cambian los héroes sociales que son narcotraficantes, rodeados de armas, de chicas hermosas, rodeados de lujos, rodeados de excesos. En ese ambiente descompuesto donde los políticos generan de forma rápida, rauda, fortunas que no podrían sino ser el objeto precisamente de la corrupción,
donde se ve a políticos jóvenes que vienen desde este mundo, desde las pandillas juveniles precisamente, y que hoy actualmente se devanean en piscinas, se devanean en lujos, rodeados, como le dije, de hermosas mujeres en escenarios maravillosos. Cuando esto sucede, en consecuencia, tenemos miles de jóvenes que están amparados en la clandestinidad que le ofrece la masa. Por eso, si usted me pregunta qué es lo que hay que hacer, hay que visibilizarles y hay que romper el anonimato. Alguna ocasión, hace muchos años, quisimos hacer desde la Policía Nacional un esfuerzo para romper con esta perversa forma de organización social de los jóvenes, las pandillas juveniles, y efectivamente logramos hacer primeros acuerdos para sacarlos desde la clandestinidad que les ofrece estos círculos criminales que, como le digo, no tienen solamente raíces locales, tienen interacciones internacionales. En ese tiempo ya descubrimos que las maras salvatruchas, gente de Puerto Rico, gente de los Estados Unidos, tenían control de estos grupos y que hoy han ido consolidándose y ahora ya son parte de las mafias mexicanas, de las mafias, son soldados de una gran estructura criminal en la que obviamente hay que considerar el narcotráfico, las mafias mexicanas, colombianas, europeas. ¿Por qué? Porque los niños, los jóvenes, los adolescentes, en su condición de inimputables penales, pueden burlar fácilmente y aumentar este sentido de impunidad que hoy se ha generalizado, no solamente con los delincuentes de cuello blanco, no solamente con aquellos delincuentes que están amparados en una acción política ilegítima y perversa, sino también estos delincuentes que encuentran en la masa, encuentran en el anonimato que les ofrece la clandestinidad. Ahí encuentran un espacio para la impunidad y para satisfacer necesidades, para satisfacer expectativas, más que necesidades, expectativas de éxito cercano. Hoy tenemos, como les repito, ver los contextos, y el contexto es estructural y viene desde hace varias décadas, y tenemos que pensar en revitalizar las estructuras institucionales, las estructuras jurídicas, las estructuras penales y las estructuras morales, porque de ahí parte todo. General Rueda, ¿cómo ir a las causas? Usted decía uno de los temas, por cierto, esto va a tomar tiempo, pero hay que empezarlo, el tema de la formación educativa, pero también ir a los responsables que reclutan a estos protagonistas, integrantes de las bandas, que reclutan a los menores y que les hacen actuar de esta manera. ¿Cómo llegar y desarmar a estas bandas que son los principales responsables del reclutamiento? Miguel, yo le había referido hace unos momentos que hace varios años nosotros tratamos de integrar a las pandillas que en ese entonces ya eran parte de un problema en la ciudad de Guayaquil, y creamos un proyecto para integrarlos a la sociedad, integrarlos en actividades deportivas, culturales. Y este proyecto no nació desde el gobierno, nació desde la policía, precisamente porque nosotros entendemos los fenómenos criminales. Nosotros entendemos cómo operan estas mafias, como los señores de la guerra en unos casos, o los señores de las mafias, o los señores de la corrupción política, instrumentalizan a estos jóvenes. Por eso es que nosotros pretendimos darles formalidad, para traerlos al lado formal de la sociedad, donde estén registrados con nombres y apellidos, con direcciones, con actividades legítimas, con actividades en las que toda la sociedad debía intervenir, obviamente, desde luego el Estado, pero también las cámaras de la producción, también los centros educativos, etc. En esas condiciones, la perversa política instrumentalizó a estos jóvenes que fueron rescatados y los utilizó como sus soldados, y los integró a los comités de la Revolución Ciudadana, y esta gente con experiencia violenta, en vez de sacarlos de ese ambiente, se los integró a estos espacios. Y hoy tenemos miles de soldados, algunos que llegan hasta la condición de legisladores, para desarrollar todos los esfuerzos que garanticen su impunidad.
y por eso hoy mismo tenemos que hacer un acuerdo nacional, un acuerdo social, para que la sociedad entendamos que estamos en un problema de dimensiones enormes que puede poner en riesgo la seguridad, que puede poner en riesgo el proyecto de país, la economía, la seguridad de las personas. Esto se está llevando a un nivel de industrialización del crimen, en donde estos chicos son parte de este fenómeno de la impunidad. Impunidad que está garantizada desde las estructuras institucionales, jurídico-institucionales, constitucionales, y obviamente tenemos que entender que si hay jóvenes de entre 10 o niños entre 10 y 13 años que tienen un problema, tenemos que hacer un acuerdo y tomar decisiones que rompan los paradigmas. No podemos romantizar la violencia, no podemos romantizar esta capacidad que tienen aquellas personas que manejan a estos grupos y que los manejan desde intereses obviamente criminales, desde el exterior y en el país, y a veces se los instrumenta como soldados de unas estructuras políticas. Por eso tenemos que asumir la sociedad en su conjunto de que hay que tomar medidas que rompan los paradigmas, y un ejemplo que no está muy lejano de nosotros es el caso de El Salvador. Tenemos que ver que estas cuestiones en un país que ya estaba al borde de ser declarado como un estado fallido, la acción coordinada de legisladores, de autoridades judiciales, de autoridades administrativas y del Ejecutivo, han logrado revertir una situación en la cual el país se estaba hundiendo. Literalmente se estaba hundiendo. Y eso es lo que nos espera. Si en nuestro país no asumimos que el crimen está llevándonos a una situación contra un escenario dramático, no podemos nosotros tomar medidas como sociedad en su conjunto para salir de este problema. Los mismos problemas que hoy genera la corrupción en el orden, obviamente en las superestructuras. Si la corrupción está rondando o vive dentro de las superestructuras políticas, que son las llamadas a liderar el proceso social, el proceso político, el proceso económico, no podemos esperar que niños que están recibiendo este ejemplo de la sociedad puedan obrar en una forma distinta. Si nosotros no tenemos el valor como sociedad de asumir este fenómeno que hoy afecta a la sociedad, entonces no tenemos opción. Y si por el contrario se hacen esfuerzos algunos aislados porque hay gente que sí entiende el problema y luego se instrumentalizan a estos verdaderos ejércitos de niños para intereses oscuros, en unos casos lo que vamos a lograr, o en la mayoría de los casos lo que vamos a lograr es agravar el problema. Y de estos problemas serios del país hay algunos sectores que se benefician. Otro de los elementos que debe también considerarse es también un control migratorio efectivo. No podemos nosotros dejar al país a merced del crimen internacional y de los problemas de nuestros vecinos. Nosotros tenemos que hacer un proceso migratorio selectivo, y una vez que ya tenemos el problema aquí adentro, tenemos que hacer un control efectivo. Yo pienso que el censo nacional hubiese sido una solución para tener al menos identificados dónde están anclados muchos de estos menores que vienen con problemas y que hay que solucionarlos. Sin embargo, el censo es solamente un recurso formal en el cual seguramente no constarán todos estos desplazados. Creo que hay que darles a las instituciones como a la Policía Nacional a nivel de barrio elementos jurídicos para que pueda tener el registro de todos los habitantes, migrantes, no migrantes, gente que está viviendo. Así sucede en otros países. Miguel, si usted va a Alemania, cualquier pueblito de la Franconia,
usted ahí tiene la obligación primero de ir a registrarse en la policía, y la policía tiene que saber que está ahí, que está. Esos sistemas de control formal son los que reducen el riesgo de participación de gente que no tiene las condiciones necesarias, y más bien de esa forma el Estado y las instituciones, inclusive los privados, pueden articular medidas para ayudarles a salir de esa condición de vulnerabilidad. Pero partiremos de que deben tener instituciones fuertes, partiremos de que debe haber una respuesta común, una respuesta social, un contrato social para entender que estamos en problemas serios y que hay que tomar medidas que rompan los paradigmas. No podemos romantizar ni la violencia, ni el femicidio, ni en este caso los problemas de los menores, porque ya se están convirtiendo en estructurales. Claro, y General Rueda, si bien esto parte, citó usted el tema educativo, viene del hogar. Hay hogares desbaratados y por ello parte de lo que se refleja en la sociedad. Pero ¿qué hacer en la práctica con estos chicos? Dadas las limitaciones jurídicas que existen, ¿qué hacer con estos chicos? ¿Cómo reinsertarles en la sociedad? Usted mencionó el ejemplo de lo que la policía hizo, ese esfuerzo, ese proceso con jóvenes en Guayaquil. ¿Qué hacer con estos chicos que ya son aprehendidos y se han evidenciado, ya no en uno, en varios actos delincuenciales? ¿Qué se puede hacer con estos chicos para que haya una reformulación de las políticas, que sean rehabilitados y que se encaucen en un proceso educativo y legal? Mire, mi aproximación al problema de la inseguridad y de la seguridad es una aproximación profesional en el ámbito policial y también en el ámbito criminológico, puesto que por razones de mi gestión formativa o de mi formación he tenido la posibilidad de acceder al ámbito de la criminología, de la sociología criminal, de la psicología criminal, y es precisamente ahí donde se deben buscar respuestas, en la psicología criminal, en la sociología criminal, incluyendo en la política criminal, porque es solamente pensar que esto es un problema de resolución a nivel de elevar o penalizar conductas y penalizar también a los menores. Esto puede ser desde luego una medida emergente dada el volumen y pensando en que los niveles de descomposición han llegado a tal nivel que corre en riesgo la seguridad, que corre en riesgo, como le dije, el proyecto vital de muchas familias ecuatorianas en regiones enteras que están tomadas por la acción y cada vez más intrusiva de elementos antisociales. Por eso yo creo que aunque suene doloroso y aunque no crea que esa sea una solución definitiva, creo que hay que penalizar las conductas y de la misma forma como a veces se ha pensado, tal vez en forma acertada, de darles a los jóvenes responsabilidades en los ámbitos políticos y darles también y reconocer desde luego como debe ser todos sus derechos para potencializar sus capacidades, también la sociedad debe hacerles entender los límites, y la única forma de hacerlo es desde la formalidad, es visibilizando, es haciendo sistemas de control formal, control que están regularizados, que están formalizados por la legislación, y darles también esta sensación de encuadramiento dentro de una sociedad a la que se pertenecen y deben respetarlas. De la misma forma como se boga por sus derechos, se crean instituciones, también deben haber centros de formación, centros que vayan a controlar estas desviaciones sociales y los mismos efectos que produce un femicida, un homicida, un asaltante, pueden, y de hecho lo están haciendo, verdaderos ejércitos de menores.
ejércitos criminales que están irrumpiendo en las sociedades y que ponen en zozobra a las comunidades y que no permiten trabajar. Por lo tanto, yo creo que hay que rebajar la edad de imputación penal. Hay que, obviamente, volver a tener centros de rehabilitación formales con todas las exigencias que requiere un comportamiento desviado que ha llegado a estos niveles tan graves de degradación del comportamiento de los jóvenes y que tienen que ser objeto de una reeducación firme, en la que no ingresen, en la que no se tomen en cuenta aspectos ideológicos que luego van a romantizar y que hasta en el caso más perverso han sido considerados como parte de sus proyectos electorales, parte de estos mecanismos de defensa o de presión que generan estas bandas que luego van teniendo y adquiriendo también capacidades políticas y roles políticos. Esto es lo que realmente alarma, Miguel. General Rueda, usted decía rebajar quizás la edad para inclusión a menores en estas infracciones penales. Penosamente hoy vivimos un marco jurídico en donde se antepone los derechos, que son importantes, que son inviolables, que tienen que respetarse, pero poco se habla de las responsabilidades. Y en el caso de los derechos se invoca y cada vez se cobija más sin que asumamos las responsabilidades del caso. En este sentido, ¿acaso este marco jurídico de preeminencia de los derechos no está también afectando a que se visibilice y se actúe contra estas infracciones penales, contra quienes protagonizan asesinatos, como ocurriera con el policía en Esmeraldas, con este chico que actúa allá y viene acá a protagonizar un secuestro? Mire, Miguel, el tema parte desde la concepción filosófica, la concepción política del Estado, y de ahí se desprenden constituciones, leyes penales, procedimientos en contra de los delincuentes. Si el Estado, si los políticos no asumen que las responsabilidades de cada persona deben ser también sujetas, así como son sujetas de derechos, sujetas de garantías, deben ser sujetos de obligaciones y de respeto al derecho ajeno, al derecho a la vida, a los derechos sociales. Pero si los legisladores, en un ánimo populista, en un populismo político, le otorgan o le responsabilizan a la sociedad y al Estado de todas las desgracias, de todos los malos comportamientos, en consecuencia los jóvenes, los criminales, los delincuentes, aquellos que rompen las normas sociales de convivencia, de respeto a las leyes, a las normas, a los derechos de los demás, se asumen inocentes porque la culpa la trasladan a la sociedad, la trasladan al Estado, todos son culpables menos ellos, porque ellos son víctimas. Y de esta forma no se puede continuar la organización de las instituciones, porque las instituciones son vistas como agresores, no como defensores de las libertades y los derechos, porque la policía tiene que estar atada de mano y los jueces fiscales, que también hay buenos, tienen que someterse a una serie de garantías, dejando de lado las garantías y los derechos de las víctimas. Entonces, si la sociedad resulta ser la culpable de todo, ellos resultan los inocentes. Y ese es un acuerdo con el que no estamos de acuerdo la mayoría de los ecuatorianos. Todas las personas que cometen delitos, las personas corruptas, las personas, sean infantes, sean hombres, mujeres, aquellos violentos, aquellos anarquistas, deben pagar la consecuencia de sus actos. Y la sociedad, en un proceso obviamente perfectible, tiene que ir dando las condiciones, pero esa no es la garantía, o no es la justificación, mejor dicho, de un comportamiento equivocado. Por eso las leyes deben ser lo suficientemente fuertes para que le induzca al infractor al temor y a respetarlas.
Porque si es que las leyes son flaxas y la impunidad es la norma, la impunidad es la regla, en consecuencia, los delincuentes, sean estos mayores de edad, menores de edad, hombres, mujeres, políticos, ellos hacen un cálculo económico y viendo que las posibilidades de ser sometidos a la ley, en consecuencia actúan aún a riesgo, aunque sea ínfimo, actúan en contra de la sociedad. Por lo tanto, hay que partir de un acuerdo de que aquel, como usted lo ha dicho bien, aquel que comete una infracción tiene que ser elevado a los tribunales y ser sancionado con el rigor y la fuerza que de acuerdo al delito, sí. Esas acciones desviadas. Bien, al general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial, muchas gracias por comparecer a la revista de Opinión Democracia y abordar este tema que preocupa, la participación de menores en estas infracciones, incluso asesinatos en el país. General Rueda, muy amable, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Muchas gracias. 7:04 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, sobre algunos temas de interés en la coyuntura. Uno de ellos, la mesa institucional sobre seguridad y lucha contra el crimen organizado. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti,